Gracias, presidente. Primero, la paz es con todos. Lo vengo manifestando. Yo estoy de acuerdo con el plebiscito, voy a votar por el plebiscito. No estoy de acuerdo con los que quieren votar no al plebiscito, pero esto es una democracia y tengo que respetarlos, porque eso es parte de la construcción de la paz. Ni los del no nos pueden satanizar a los del sí, ni los del sí podemos satanizar a los del no. Esa es la democracia, de eso se trata, de que podamos abiertamente y no como en Venezuela, que a la oposición la acallan de una manera arbitraria. De eso se trata la construcción de la paz. Y empezamos mal si no respetamos a los que piensan diferente. En estos días yo escribí una columna para que se revise el fallo de la Corte Constitucional, respetando los derechos de los habitantes de la calle. Y los que piensan diferente a mí dijeron que yo quería que en esta ciudad hubiera limpieza social. Miren cómo es de peligroso no respetar al que piensa diferente. Y eso es lo que nos está pasando en el país y en la ciudad, muy a propósito del tema de la paz. Porque los que son pro FARC odian al presidente Uribe, y así no es la paz. Porque los que son pro presidente Uribe odian a las FARC, y así no es la paz. La paz es entre todos, con todos y para todos. Y eso es lo que debemos aprender, y más nosotros, que somos dirigentes políticos, y que nos ven como ejemplo, y que nos ven como referente nuestros amigos. Difícil, no es fácil, pero así es. Me gustó, por ejemplo, que el presidente Santos, por fin, le mandara una carta al presidente Uribe. Ese fue un buen gesto de paz. Eso fue un primer paso, y hay que seguir insistiendo, sin satanizar a los que piensan distinto. Y aquí lo hacen a los que pensamos diferente en diferentes temas. Aquí, como lo he dicho estos días, nos toman fotos y nos caricaturizan a los que pensamos diferente. Eso no es construcción de la paz. Y le he dicho al presidente Santos, y se lo digo una vez más, ojo con algunos pasólogos que se quieren tomar la vocería del proceso de paz y del sí, que son los que más están agrediendo al contradictor político. Me asustan esos pasólogos muchísimo. Y son promotores de la paz, se dicen promotores de la paz. Entonces, Bogotá sí es un escenario para el posconflicto en nuestro plan de desarrollo, y el alcalde Enrique Peñalosa lo ha dicho. Sí apoyo. No lo repite todos los días, pero lo hace con acciones, no lo repite verbalmente, pero lo hace con acciones también el gabinete. Y los que tenían dudas, el primer día el alcalde Enrique Peñalosa salió a decir sí al plebiscito. Aquí tenemos en Colombia registrados en la unidad de víctimas 8 millones de víctimas. En Bogotá están registradas 365.000, 375.000 víctimas. Y por esas debemos trabajar. Pero víctimas y ciudadanía es un capítulo que también tenemos que trabajar. Tenemos que sincronizar a la ciudad con que la guerra perdemos todos y no dejar que nadie, ningún partido político, y lo dijo el presidente en su intervención de esta semana, la paz es de todos, no es de un partido político, es de todos los colombianos, y el que se quiera sumar, venga de donde venga, bienvenido. La paz es de todos y con la guerra perdemos todos. Y perdimos todos. Hoy hace 20 años, mi mamá está muy triste, toda mi familia, a mi hermano de 20 años lo mató la delincuencia en Bogotá. En 1995, a mi primo Richard lo desaparecieron en Cali y con las investigaciones se dieron cuenta que eran las víctimas, que era el Estado, agentes del Estado. Y en el 2000, las FARC asesinó a mi novio Diego Turbaicote. A Antonio le desaparecieron o le asesinaron un hermano. Jorge Lozada vivió y nació en una zona de guerra. Y lo decía Jeffer,
fui víctima y mi familia fue víctima. Todos, de una u otra manera, los colombianos, hemos sido víctimas de la guerra. Y por eso es que queremos la paz. Pero la paz como cada uno la siente. Por eso digo, y a mí sí, en lo particular me molestan los pasólogos que destilan veneno por el contradictor político, porque esa no es la paz que se merece Colombia. Y lo planteó Jorge Torres, 2 de cada 3 colombianos que mueren no es por causas del conflicto armado. Aquí es la violencia cotidiana la que nos mata, porque unos somos de Millonarios y otros de Santa Fe, porque unos defendemos unas posiciones diferentes a los otros. Esa es la construcción de paz que necesitamos. Esa desarme de los corazones. Aquí se habla fácil en los discursos de paz de la verdad, la justicia y la reparación que plantea la ley de víctimas. Y pongo un ejemplo en los temas personales. Cuando hay infidelidades en las parejas, piensen ustedes lo que significa, y a algunos les parece un chiste, verdad, justicia y reparación en lo personal. Ahora miren cuando a la gente le han asesinado familias, cuando los han dejado sin tierras, cuando han sido desterrados de sus ciudades, cuando padecen el desplazamiento dentro del país, algunos que les tocó irse del país, pero también cuando vienen a Bogotá víctimas del conflicto que les toca, y qué lástima que no esté aquí la doctora Ángela Anzola, cuando les toca el desplazamiento intraurbano de un barrio a otro. Eso deja secuelas difíciles. Y hablar de esa verdad, justicia y reparación, bonito, fácil decirlo, pero vaya y llévelo a la práctica en un caso personal para que cada uno reflexione, pero también en el marco del conflicto que hemos vivido en este país durante décadas. Durante décadas. Entonces, esa construcción de la paz es en la cotidianidad. Es escuchar al otro con respeto, así piense diferente a mí. Es que trabajemos un tema que yo he venido planteando hace tiempo y que lo planteaba la doctora Soledad Tamayo y que lo ha planteado María Victoria, que es el tema de la salud mental. Esta ciudad, con todos los problemas que tiene, de movilidad, de seguridad, y llegan víctimas desorientadas al terminal de transportes, muchas de ellas atendidas por la Alta Consejería y por la Secretaría de Integración Social, doctora María Consuelo, pero llegan desubicadas. Y aquí los ponen en el ping-pong, los ponían en el ping-pong de vaya a la personería que queda en la 20 con séptima o vaya a una de las unidades de atención a víctimas, como si conocieran la ciudad, y esas personas acaban de llegar a la ciudad, como si tuvieran plata para el transporte. Hacemos a veces unas lógicas desde el escritorio con las víctimas en la ciudad. Sí, usted llega al terminal, Jeffer, no conoce Bogotá, César, le dicen, usted va a alguna de las unidades de atención, una UAO que queda en Puente Aranda, otra que queda en Ciudad Bolívar, vaya a la personería que queda en la 20 con séptima, haga esto y haga otro. Desde el escritorio, la lógica desde el escritorio. Hay que hacerle una reingeniería a esas unidades de atención local que maneja la Alta Consejería, sintiendo el día a día de esas víctimas. Y con las víctimas tenemos que hacer un trabajo. Nosotros, yo saludo mucho el proceso. Como funcionaria tuve la posibilidad de estar 15 días en La Habana, en el punto 2 de la agenda. Y me senté con muchos de los que participaron en el asesinato de Diego Turbay. ¿Fue fácil? No. ¿Necesario por el país? Sí. ¿Hay que tragar sapos? Sí, hay que tragar sapos. Y todos, doctor Antonio Sanguino, todos tenemos que tragar sapos. Pero reitero, la paz es entre todos, con todos y para todos, no para unos poquitos. Y tienen derecho a modificar. Los que tienen críticas al proceso, por supuesto, como decía José David, no hay proceso perfecto, pero cuando miramos todos los procesos de paz que vivimos,
Caracas, Tlaxcala, perdimos tiempo, perdimos recursos, hemos gastado recursos en este proceso, muchísimos, pero vale la pena, sí, vale la pena ponerle un chulito, como cuando uno hace lista de actividades personales, profesionales o laborales, ponerle un chulito a Colombia en el tema de la paz. Y en 2 meses vamos a estar haciendo el plebiscito. Y en 2 meses vamos a estar diciéndole sí al plebiscito. ¿Que eso va a acabar todos los problemas? No, no. ¿Que la paz es inmediata, como querían magia cuando hubo cambio de gobierno? No. Porque me acuerdo del álbum que a los de mi generación nos tocó Amores. Paz es equidad social. Paz es participación política de todos los sectores. Paz es que esos 900.000 bogotanos que viven entre el barro día y noche tengan sus vías pavimentadas. Paz es, doctora Consuelo Araujo, que podamos nosotros ayudar a los habitantes que están en la calle y que no tienen posibilidades de decidir por ellos mismos, que vayan a un sitio donde los traten y salvemos una vida. Paz es que los niños puedan tener jornada única en Bogotá. Paz es que podamos sentarnos a tomarnos un café o un chocolate entre un reincorporado paramilitar, un reincorporado guerrillero y un miembro de las fuerzas militares. Paz es llenar de contenido, paz es que todos puedan educarse, doctora María Victoria, desde la escuela inicial, desde el jardín, hasta la universidad o los técnicos o los tecnólogos. Paz es que un empresario le abra las puertas a los reincorporados paramilitares y guerrilleros. Paz es que si al lado de mi casa van a construir un centro de reincorporados, yo no salga a protestar, porque lo acepto, o un centro para atender a habitantes de la calle. Paz es escucharnos y respetarnos en la diferencia. Paz es escucharnos. Paz es que yo no persiga a mi contradictor político dentro de las mismas colectividades. ¿Qué pasa? El contenido de la paz es mucho más de que firmen un acuerdo de negociación. Bienvenido las FARC y el gobierno nacional. A la paz tenemos que ponerle contenido, a la paz tenemos que ponerle carne, a la paz tenemos que ponerle ganas, a la paz tenemos que ponerle plata. Hay un tema, doctora María Consuelo, doctora Ángela, y a la doctora Cristina Vélez, la violencia sexual que vivieron las mujeres en las FARC. Hay que tragar sapos. Pero en esos sapos van a venir muchas mujeres a Bogotá que fueron abusadas sexualmente y que esas secuelas psicológicas no se quitan con la firma del acuerdo. Doctor José David, yo lo escuché con atención. Esas mujeres que fueron esterilizadas obligatoriamente, esas mujeres que fueron obligadas a abortar, esas mujeres que les quitaron los niños de sus brazos y hoy no saben dónde están. Esas mujeres no se les va a quitar sus problemas de salud mental, doctor Nelson, porque haya la firma del acuerdo y porque se ganemos, ojalá con 10 millones de personas, el plebiscito al sí. Y quisiera que el gobierno distrital tuviera un capítulo específico para hacer atención psicosocial a todas las víctimas, en el marco de la salud mental que tenemos que trabajar en la ciudad, en la prevención de la salud mental y en el tratamiento. Porque aquí a veces jocosamente dice usted, uy, esta persona tan parchuda que es, puede tener problemas de salud mental y no lo sabemos. Y podemos tener cuántos Campo Elías en potencia por la ciudad y no los hemos detectado y no sabemos quiénes son, doctor Jeffer. ¿Cuántos problemas de salud mental? Y estas mujeres y estas personas de la guerrilla reincorporados que van a venir a la ciudad. Porque ese
es uno de los problemas que han tenido los procesos de paz históricamente. La cuota, la manutención, la capacitación en el proyecto productivo, listo, pero nunca en los procesos de paz en Colombia, con el EPL, con el ELN, con la Corriente de Renovación Socialista, con el PRT, con el Quintín Lame, jamás el gobierno nacional ha tenido un capítulo especial para atender la atención psicosocial de los reincorporados. Y eso ha generado violencia. Hay reincorporados de los paramilitares, de la guerrilla, que son maltratadores de mujeres, que son maltratadores las parejas de sus hijos. Y necesitamos una atención psicosocial en ese sentido importante en la ciudad. Para toda la ciudad, pero muy particularmente para los reincorporados y muy particularmente para las mujeres que fueron víctimas de semejantes vejámenes en las FARC. Pero también, en el marco de la verdad, la justicia y la reparación, quiero escuchar a los comandantes de la guerrilla hablando de estos temas de justicia con las mujeres. Eso es parte del alivio que tendrían las mujeres. Y hay muchos testimonios que planteó el fiscal Perdomo en estos días y un informe que tiene la Defensoría, y aquí muchas veces los hemos dicho. Yo fui coordinadora de la Comisión de Reparación y Reconciliación de la Regional Centro, y en esa época teníamos 78 casos documentados en la Regional Centro de mujeres y hombres que habían sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. Entonces, bien vale la pena trabajar. Para concluir, es necesario, como en el tema del centro de la ciudad, el doctor Miguel Uribe, que también es víctima, lo vi hace un rato y no lo volví a ver más, la atención integral y no los indicadores de cada una de las entidades del distrito, sino un plan integral de atención a víctimas, donde a la doctora Ángela Anzola no le toque ir a pedir limosna a las diferentes entidades, qué pena graficarlo así tan crudamente, sino donde todos aportemos un granito a la construcción de esa paz, diciendo hay una acción integral para todas las víctimas, no solo las de las FARC y las de la guerrilla, sino para todas las víctimas, y que haya un plan integral como lo hemos pedido. Tendremos un debate de eso en el mes de septiembre, del centro de la ciudad, un plan integral, porque aquí toca actuar en equipo en todas las temáticas de la ciudad. No nos interesa la ciudad, no nos interesan los concejales, los indicadores de cada una de las entidades. Nos interesa impactos integrales, y creo que el tema de víctimas bien vale la pena una manera, doctor Álvaro Argote, que está tan risueño con lo que estoy planteando el día de hoy. Hay que hacer una reingeniería, doctora Ángela, a los centros locales de atención a víctimas, ya lo planteaba, no desde el escritorio, sino viendo y haciendo el seguimiento a lo que padecen las víctimas en las diferentes regiones. Aquí denuncié que inauguraron en diciembre del año pasado un centro para víctimas en Kennedy, un centro Dignificar que no estaba terminado, y las perjudicadas fueron las víctimas del conflicto. Hay que trabajar en el tema educación, vivienda, proyecto de vida, salud mental, productividad, y ahí vuelvo a hacer la pausa que hicimos en el tema de la discusión del plan de desarrollo. 85.000 millones de pesos se gastaron en el cuatrenio pasado para capacitaciones que no conducen a nada, para capacitaciones de cada una de las entidades, como decía Jorge, 64 no generan ningún impacto, ¿sí? Únanse todos, miren qué tienen en capacitaciones, qué tienen para formación, y hagan algo interesante para la ciudad. No sigan botando la plata a la caneca de la basura en capacitaciones sin sentidos, con ONGs de papel, con ONGs que no existen. Por eso hay enredados más de 13 alcaldes, y hagan un tema integral de capacitación que tenga impacto y que genere productividad. Y a esas capacitaciones, la sugerencia es que hay que incluirles proyecto de vida, atención salud mental, no solo enseñar a tejer o enseñar un oficio que es muy importante si genera ingresos, sino que piense muy bien
qué tipo de capacitación integral vamos a tener. Vamos a trabajar por garantizar la vida, y la seguridad aquí de las víctimas es muy importante. Quedan muchas cosas por decir en un tema tan importante y que me genera tanta pasión, con el que estoy comprometida, y decirles, no olvidemos que la paz es entre todos y con todos. También seré feliz el día que el presidente Uribe se dé un abrazo con el presidente Juan Manuel Santos y con todos los que estamos por el sí hoy en el proceso de paz. Muchas gracias, presidente. Adelante.